grabando, compartiendo. Ahí estamos. Bien, nosotros habíamos ya hablado de la longitud. Aquí estaba haciendo algunos problemas de área que también lo vamos a comentar. Y la clase pasada ya dimos la noción de longitud de arco en polares, en coordenadas polares. Dijimos que la longitud de arco para una curva polar, cuando hablamos de curva polar estamos siempre pensando en algo así. Una curva polar es una fórmula, el radio depende del ángulo, esa es una curva polar, en un sentido bien especial, pero interesante. Una curva polar más general que esa sería una fórmula que involucra el radio, el ángulo, ¿sí? Puede ser una ecuación implícita, en la cual no pueda despejar R, pero eso sigue siendo una curva polar. Pero en el caso de las curvas polares que estamos interesados son esas, al menos para una gran cantidad de ejemplos. Y de acuerdo con lo que planteamos en la clase pasada, esta fórmula nos da la longitud de la curva. Se llama la longitud de arco de la curva. La idea de arco es porque tú aproximas esencialmente una porción de la curva. ¿Ya? Entonces por ahí viene la idea del arco. Entonces el largo de la curva está dado por esto. Ya la clase pasada dedujimos la ecuación, la fórmula, por qué tenía que ser esa la fórmula, y de dónde salía la fórmula, de algo un poco más general que eso, que era la idea de las coordenadas o de la ecuación paramétrica, que salía de considerar una curva en el plano y ser representada en la forma más general, ambas coordenadas, en el caso cartesiano, ambas coordenadas dependiendo de una tercera variable que la podemos pensar en muchas situaciones como el tiempo, pero t puede tomar valores negativos también, si la pensamos desde el punto de vista matemático solamente. Y aquí tenemos entonces la fórmula del área de la longitud en coordenadas polares, la que está ahí, y lo que hicimos fue resolver algunos ejemplos, dar algunos ejemplos. El primer ejemplo fue la cardioide, que hicimos el cálculo. La observación está en la fórmula misma, fijarse que uno tiene que escoger con pinza tiene que escoger las fórmulas. ¿Por qué razón? Estamos pensando en una evaluación. Si usted tiene que escoger con pinza de tal manera que, bueno, la derivada siempre la puedes calcular, pero es la expresión dentro de la raíz sea abordable en el sentido de que si yo saco raíz e integro, la integral se pueda calcular. Entonces, hay ejemplos sencillos en los cuales no puedo calcular la integral y otros ejemplos que son bien rebuscados como fórmula, pero sí se puede calcular. Es porque se ha escogido con ese detalle. ¿Ya? Primer ejemplo es, todos los ejemplos que se presentan es porque se puede calcular la integral. La cardioide, estamos calculando la longitud total, y la simetría nos ayuda bastante a calcular una parte y multiplicar por lo que conviene, que en este caso es 2. Si multiplicamos por 2, calculamos el largo total de la curva, la que se está planteando hoy. Y el largo pasa porque aplicar la fórmula, el cuadrado de la función más el cuadrado de la derivada en raíz, se puede calcular. En este caso sí, este truco aparece con mucha frecuencia. Hay que calcular esta integral. Este es el integrando, y el truco acá es ese. Expresar 1 más coseno de teta como el cuadrado de algo, y aquí está. Ese es el truco. Con el detalle que cuando tú sacas la raíz del cuadrado de un número es el valor absoluto, pero en este caso particular, en el intervalo donde estamos integrando, el coseno es positivo, así que desaparece el valor absoluto. En cambio, lo que dijimos, si yo quisiera calcular el largo completo, es decir, entre 0 y 2pi, hay que colocar el valor absoluto porque esta función podría ser negativa. Y entonces hay que estudiar los signos. Bien, ese es el primer ejemplo. Hay algunos más que están planteados acá. Alcanzamos a discutir uno o dos de estos. Aquí aparecía una curva que es interesante, que aparecían las espirales. Ya habíamos comentado respecto de esa espiral. Está la espiral de Arquímedes, está la espiral parabólica, está la espiral hiperbólica, la espiral logarítmica. La exponencial era logarítmica, ya la habíamos discutido aquí, esto lo vamos a comentar ahora.
Ahí está, esa fue la que discutimos en la clase pasada. Voy a achicar aquí. Que debe enviarles esto, se lo voy a enviar en... Esta es la espiral logarítmica, espirala de esa manera. Fíjate que en 0 es un punto que está en el eje polar. Cuando θ aumenta, te vas enrollando y te vas alejando. Te alejas del polo, y cuando θ es negativo, y o cuando θ tiende a menos infinito, te vas enrollando, pero te vas acercando al polo. ¿Okay? Bueno, para esta espiral es posible calcular la longitud de arco porque la fórmula se porta bien, las derivadas y la raíz se porta bien, y el cálculo que ahí aparece, marco por tercera vez ahí. En otro tipo de curvas queda, por ejemplo, esta espiral se llama espiral parabólica. La diferencia del caso anterior es que cuando θ es 0, R0, estás en el polo. En color café, está θ negativo, y en color naranjo está para θ positivo. Esencialmente, esta curva que está ahí, la espiral parabólica, se va enrollando de esta manera. Igual, θ mayor que 0. Este es R igual θ cuadrado. Una constante que podemos pensar positiva por θ cuadrado. Se va enrollando en 0 es 0. Cuando θ crece, R crece, más para allá, se enrolla de esa manera. Vamos marcando el sentido, las flechas indican la forma como te vas moviendo. Ahí. Y si θ es negativo, lo haces como se indica acá, de esta forma. Se va moviendo así. ¿Ok? Eso cuando θ es negativo. θ es negativo. Recuerda que si θ es negativo, te mueves en sentido negativo, en sentido de los punteros del reloj, el ángulo, la variación del ángulo. Bueno, podemos calcular la longitud de arco, la longitud de la curva en ese intervalo cuando θ está entre pi y 2pi. ¿Qué significa en este caso particular? Si θ está entre pi y 2pi, en este dibujo, sería esta porción, esa. Cuando θ está entre pi y 2pi, es la porción que está en rojo ahí. ¿Y cómo calculamos la integral? Y yo le puse, ¿por qué? Entre 0 y 2pi. Bueno, no sé por qué le puse θ. No, es entre 0 y 2pi, ahí se está marcando. 0 y 2pi desde el comienzo. Ahí. Es esta curva completa. Hasta ahí. ¿Ok? Todo lo que está en rojo. Entre 0 y 2pi de el cuadrado de la función más el cuadrado de la derivada. Bien, y aquí nos queda, si nosotros nos damos cuenta, podemos factorizar en el denominador, dentro de la raíz por θ cuadrado, y de hecho podemos sacarlo fuera de la raíz. Moralmente sale con un valor absoluto, y en este caso θ se mueve entre 0 y 2pi, así que el valor absoluto se elimina, y llegamos a esta expresión. Una integral sencilla de calcular. Cambio de variable, llegamos directamente. Otro ejemplo en el cual la fórmula es aplicable. Podemos seguir calculando la integral. Ya vimos el ejemplo de la espiral logarítmica, en este caso parabólica. Vimos en la clase, acá mismo, de lo que ayer comentamos, para la espiral propiamente tal, la espiral, digamos, original, con θ igual con el exponente 1, esta se llama la espiral de Arquímedes. La longitud de arco, que está ahí hicimos el cálculo ahí, llevaba a calcular esta integral, y esta integral, a pesar de que no es tan directa como las anteriores, también se puede calcular con un método de la sustitución trigonométrica. De hecho, recordamos ayer en qué parte la vimos, en una de las clases la vimos, y el cálculo está dado por la expresión que está en verde ahí, o sea, también se puede computar. ¿De acuerdo? Ahí está el cálculo.
Llegamos a eso. Así que aquí la gran dificultad que tienen estos problemas es el cálculo de la integral. Mira, veamos un ejemplo, el que está planteado ahí. Quisiéramos calcular la longitud de la circunferencia r igual 2a coseno de teta. Esta es la circunferencia de radio A y de centro el punto de coordenadas A, 0. Eso ya lo sabemos. ¿Ok? Si quisiéramos calcular una parte de ella, un arco, la longitud de un arco en esa circunferencia, por ejemplo, entre alfa y beta, como se está señalando ahí, la porción que está en café, bueno, vamos a calcular la integral entre alfa y beta de el cuadrado de r más el cuadrado de la derivada. Esto se porta bien, porque queda seno cuadrado más coseno cuadrado de teta es 1, y por tanto la integral queda de esa forma. Así que no habría ningún inconveniente con ese cálculo, que es uno de los problemas que se está señalando acá, ¿no? Ya, perfecto. La longitud del círculo, nosotros hicimos algo un poco más general. Después vamos a ver el cable ahí, el problema, y veamos este problema que es interesante, secante, R igual secante. Calculemos el largo de la curva. ¿De qué curva? R es igual secante de teta, entre 0 y A. Teta es el ángulo que se mueve entre 0 y A. ¿Cómo calculamos? Esta curva es la recta vertical x igual 1 en coordenadas cartesianas. Es la recta que x igual 1. Y estamos calculando una porción de esa recta. Cuando θ es 0, r vale 1. Y si θ es A, r igual secante de A. Estás parado aquí, en este punto. Es en ese punto y ese punto. Queremos calcular el largo de esa curva. Podemos hacerlo, de hecho, de tres maneras distintas. Fíjate que este punto tiene coordenadas secante de A, A. A es el ángulo. Y este punto tiene coordenadas A 1,0, polares. Esas son coordenadas polares. Entonces, lo que nosotros podríamos calcular la longitud usando la fórmula, como lo vamos a indicar acá. También podemos calcular la longitud con la distancia entre esos dos puntos. ¿Cómo aplicamos la fórmula de la distancia? Bueno, podríamos aplicar una fórmula de la distancia polar, no la hemos dicho, pero lo que podríamos hacer entonces, podríamos encontrar las coordenadas cartesianas de esos puntos y calcular la longitud del segmento que une esos dos puntos y el problema está resuelto. O bien, como se indica acá, podemos calcular la longitud que está en azul por trigonometría. Fíjate que esa longitud es el cateto en ese triángulo rectángulo. ¿Ok? Y conocemos el ángulo. Por lo tanto, ese cateto, esa longitud vale tangente de A. Así que la longitud de ese segmento es igual a la tangente de A. Así que si aplicamos la fórmula con la integral, tenemos que llegar a ese resultado. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? R igual secante de teta. La derivada es secante por tangente. El cuadrado de la función más el cuadrado de la derivada, ahí está. Entonces, hacemos un poco de manipulaciones trigonométricas acá. Podemos factorizar por secante, nos queda 1 más tangente cuadrado, y eso es secante cuadrado, secante a la cuarta. ¿Por qué hacemos todo este arreglo? Porque vamos a sacarle raíz. Tenemos que sacarle raíz a esto. Y después integrar. Entonces la idea es que lo que queda al integrar sea algo que sea posible de calcular. Y en este caso, la raíz de secante a la cuarta es secante cuadrado. Ahí está. Y resulta que esa integral sabemos que la podemos calcular porque es tangente, ¿no? Una primitiva de la secante cuadrado es la tangente, evaluado entre 0 y A, así que es tangente de A. Así que usando la fórmula llegamos a que el largo de ese segmento es tangente de A, que es el mismo que obtenemos geométricamente ahí, ¿no? Así que en este caso la fórmula también, bueno, nos sirve para comprobar que efectivamente la fórmula calcula lo que dice que
que calcula, efectivamente está calculando. Bueno, veamos acá, fíjate este problema. Hagamos abstracción del enunciado, déjenme compartir el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Dice, un cable medido en metros, descrito por la curva polar, tiene un costo de 3 por metro lineal. 3 unidades monetarias por metro lineal. Entonces aquí nos pide determinar cuánto cuesta el cable, el costo total del cable. Bueno, 3 por cada metro lineal, así que lo que nosotros podríamos calcular acá es el largo. Si nosotros calculamos el largo de la curva, el largo está medido en metros, y por lo tanto multiplicamos por 3 y obtenemos el costo del cable. Así que esta es una manera indirecta de preguntar por la longitud de la curva. El comentario acá, y la idea no es plantear con esto, pero fíjate que esta curva es un poco más complicada de la que hemos visto. De hecho, no la hemos tratado propiamente tal, o sea, no la hemos clasificado. No es ni cardioide ni ninguna, pero está escogida de tal manera que se puede calcular la longitud de arco de esa curva, como vamos a mostrar a continuación. Esta curva es 2 seno cubo de teta tercios. Ya, a mí me da la impresión de que esto que está acá es como una especie de rosa. A ver, esta figura que está aquí, no he hecho la gráfica, pero es un cubo de algo. A ver. Si es un cubo, entonces aquí, recuerde que cuando uno grafica en polares, vamos a volver a ver eso porque vamos a seguir calculando áreas. Es importante cuando tú tienes una curva en polar, R igual a F de teta, y si la quieres dibujar, tienes que preguntarte los valores de teta donde esto es positivo y donde esto es negativo. ¿Correcto? Si encontraste los valores de teta, el intervalo, los intervalos donde R es positivo, entonces tú ubicas el ángulo, ¿sí? Para dibujar en polar no tiene una dificultad muy grande. Suponte que teta está en el primer cuadrante donde R es positivo, entonces tú dibujas el ángulo, dibujas el rayo en el que está que determina el ángulo, y en ese rayo tú ubicas el radio, que es un número positivo. Y entonces ese punto está. ¿Ok? Entonces, si teta es otro ángulo donde f de teta es positivo, entonces tú tienes otro rayo con ese otro ángulo, y en ese otro rayo tú calculas R y dices, ah, esa distancia es positiva, debe estar en alguna parte, por aquí, por ejemplo. Y eso lo vas haciendo con cada ángulo en la cual R es positivo. Entonces después tú unes, y por eso que te queda curva. Ahora, ¿qué pasa si es negativo? Si en un ángulo el radio es negativo, tú ya tienes que dibujar otro rayo, sumarle 180. Entonces, si para este ángulo el radio es negativo, tú tienes que considerar el radio negativo, tienes que considerar este rayo, que es sumarle 180 o pi, y dibujar el radio, ubicar el radio en esta parte, donde corresponda. Y ahí, y ese punto va a estar, por ese punto va a pasar la curva. Entonces, si uno tiene claro dónde es positivo y es negativo, puede ir dibujando. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque uno podría dibujar esta curva. Y determinar dónde es positivo y negativo esta curva. Y los intervalos donde es positivo y negativo también van a servir para esta, porque el cubo preserva el signo, ¿no? Si un número es positivo, el cubo de él también, y si es negativo, el cubo de él también es negativo. Así que el dibujo de esta curva debería diferir un poco del de esta curva. Los valores donde pasa por el polo van a ser los mismos, qué sé yo. El 3 probablemente la estire de alguna manera, la deforme de alguna manera. Probablemente si una curva se cierra aquí, con potencia, probablemente con potencia cubo lo haga de una manera un poco más exagerada. No lo sé. Lo que sí va a ser relevante, o lo que sí se va a mantener, es que la curva va a seguir siendo cerrada, y por lo tanto tendría alguna especie de pétalo acá, con cubo. ¿Ah? Bueno, esos comentarios lo hago porque a veces uno no estudia todas las curvas, pero puede deducir a partir de lo que uno conoce eh, otras curvas. Bueno, para esa curva en particular no nos piden área, sino que nos piden longitud. Así que calculemos longitud. Ahí está. Entonces ahora hay que derivar
cuadrado y la función al cuadrado y tener la fortuna de que la raíz se cancele. Y eso va a ocurrir acá porque uno calcula la primera derivada, que es esta, y la eleva al cuadrado y le suma el cuadrado de la función original. Bueno, y todo lo que viene aquí es álgebra y identidades trigonométricas y llegamos a esto. Entonces la curva se escogió de tal manera que la raíz se puede manejar en la integral. Y ahí entonces acá simplemente el largo es la integral entre 0 y 6pi, porque dice que es entre 0 y 6pi, el teta de esto, de la integral de 0 y 6pi del seno cuadrado de teta tercios. Así que podemos calcular esa integral. Aquí, bueno, lo que está puesto en púrpura es un cambio de variable para no trabajar con la potencia, con la fracción. Así que vamos a calcular esa integral que es bastante fácil de encontrar. Y lo que hicimos fue calcular la integral y volvimos a la variable original en teta. Fíjate, cambié los límites y llegamos a que el largo es 18pi metros cuadrados. No, metros. 18pi metros. Entonces el costo del cable es 54pi. ¿Ok? 54pi. Entonces insisto aquí que el problema era que había que calcular, aplicar la fórmula y el problema se podía resolver porque se podía calcular la integral. Bien, quiero terminar con problema de longitud con esta curva. R es igual 6 sobre 1 más coseno de teta. Bueno, ¿qué curva es esa? Bueno, esa curva es una parábola. Las cónicas también se pueden expresar en polares. Esa curva es una parábola. ¿Ok? ¿Y cómo nos damos cuenta que eso es una parábola? Bueno, hay que encontrar la ecuación cartesiana. No es necesario para el cálculo, pero hay que justificar por qué es parábola. Dice, segmento de parábola. Bueno, esto lo comenté. De hecho, no sé si me parece que les envié este material. Por acá abajo. Aquí, mira. Esta ecuación corresponde a una parábola. ¿Y cómo nos damos cuenta que una parábola? Bueno, fíjate que multiplico. Y ahora lo que hacemos es transformar en coordenadas cartesianas. R es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y R coseno es x. Y si tú elevas al cuadrado, llegas a esta expresión, y al elevar al cuadrado llegamos a esto. Y esto corresponde a la ecuación de una parábola. Por lo tanto, R igual P sobre 1 más coseno de teta es una parábola. ¿Sí? Uno en general, esas figuras corresponden a cónicas, en general. No tengo el estudio acá, no, pero lo tengo con ejemplos. Son cónicas, en general. Por ejemplo, fíjate esta otra figura que está acá. Ahora con seno, también puede ser coseno, pero va a depender de la cónica que uno considera, elipse, hipérbola o parábola, depende de los números P y depende del número que multiplica al seno o al coseno. Dependiendo de esos números te queda. Si aquí obtenemos la ecuación cartesiana de esta curva, el mismo truco, multiplicamos por 1 más 2 coseno y agrupamos y reemplazamos por R e I, llegamos a esta ecuación, y en esta ecuación elevamos al cuadrado y obtenemos esta que es una ecuación de un hipérbola. Entonces acá, aquí está el comentario, fíjate, aquí está, lo había anotado. Estas son cónicas. EP1 más menos e coseno de teta, o EP1 más menos e seno de teta. Esas son cónicas. Parábola, elipse, hipérbola. ¿Qué es lo que es la excentricidad? Si es 1, es parábola. Si es menor que 1, elipse. Si es mayor que 1, hipérbola. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso particular va a ser una parábola. La forma de encontrar la ecuación cartesiana es el mismo truco que usamos ahí. Entonces, en este caso, encontremos la longitud de ese segmento parabólico. Y lo que hay que hacer aquí, el cálculo es un poco más tedioso que en el otro caso, porque hay que calcular la derivada de esta función, elevarla al cuadrado y sumarlo al cuadrado de la función. Bueno, la derivada es la que aparece ahí.
y la suma del cuadrado de la función más la derivada es eso, y hay que hacer un poco de álgebra, y fíjate que arriba, de hecho, bueno, podemos factorizar por 1 más coseno cuadrado en el denominador, y nos queda esta expresión. Después, si uno suma la fracción, el numerador se puede escribir como 2 más 2 coseno de teta, y después de algunos cálculos llegamos a esto. Bueno, aquí hay que hacer sumar fracciones y ocupar las identidades trigonométricas y llegamos a eso. Ya, entonces, así como está escrito, es 72 dividido por esa fracción, por esa expresión al cubo. Recuerda que tenemos que sacar raíz. Entonces, para sacar raíz tiene que haber una potencia cuadrado, una potencia par, para que se cancele con la raíz. Y el truco, nuevamente, ya lo habíamos comentado antes, es hacer aparecer un cuadrado a partir de ahí. Y el truco es este, ¿no? Ahí está, cuadrado. Entonces nos queda que la suma es 9 por, o 9 partido por la potencia sexta de coseno de teta medio. Y ahora sí, este está escrito convenientemente para que podamos insertarlo en la fórmula. Así que la raíz va a cancelar a la potencia y llegamos a esa expresión que está ahí. ¿Qué nos queda? La integral de la secante cubo. Integral que nos había aparecido en su momento cuando estudiamos los métodos de integración. Fíjate que nos volvió a aparecer. Hicimos el comentario que este tipo de cosas le íbamos a ocupar más adelante. Bueno, ahora la estamos ocupando. Si hacemos el cambio de variable que se está indicando ahí, u igual teta medios, de u igual 1/2 de teta, nos queda esta integral, y ahora esta integral la podemos calcular, y de hecho no lo vamos a calcular, sino que voy a colocar el resultado. Podemos volver a consultar la clase donde hicimos el cálculo, ahí está. Y ahora lo que hacemos es evaluar entre 0 y pi cuarto, y llegamos a esto. Y esta es la longitud de la curva. ¿Ok? Entonces, como pueden apreciar, en el caso de la longitud de una curva, si nos piden el cálculo de una longitud de curva, lo más probable, y si queremos evaluar algo así, es que el cálculo se pueda hacer. ¿Ya? Entonces, el ejemplo se escoge de tal manera que podamos hacer el cálculo. ¿Sí? Bien, eso respecto al cálculo de la longitud. ¿Me queda algo más acá? Bosquejar el segmento, bueno, ya lo hicimos. Bien, respecto al cálculo de longitud es eso. Quiero volver al cálculo de áreas, porque hay muchas cosas más que decir, y las vamos a empezar a comentar hoy día y el sábado también. Bueno, respecto a área tenemos 12 situaciones en las cuales calculamos área. Primero, el área de una región limitada por una sola curva. Revisitemos un poco esto. Por una sola curva, que está dada por esta expresión. Ahí. Y después tenemos el área que está limitada por dos curvas polares, que es esencialmente una diferencia del caso anterior. Entonces, una diferencia del caso anterior. Entonces, una diferencia de áreas. Y por lo tanto, el área de esa región estaría dado por la diferencia. Fíjate que si separamos las integrales estamos restando dos áreas. Así que es la integral de la diferencia de los cuadrados. Bueno, eso va a permitir el cálculo de este tipo de áreas. Región que está limitada, como se está indicando acá. Una región que está limitada por. El radio se mueve entre una curva inferior y superior. Eso te da la indicación de que la fórmula que tienes que utilizar es esa. ¿Ya? Entonces, déjenme presentar acá. Tenía áreas polares. Aquí. Bueno, acá, mira. Partamos con este ejemplo. A mí me interesa que se entienda cuál es la integral correcta. De ahí para adelante ya es directo, ¿no? No me voy a detener tanto en el cálculo de la integral misma porque es algo que todos, es hasta el alcance de todos. La parte que es complicada o que causa más dificultad es plantear la integral correcta. Entonces, fíjese. Problema.
Encuentre el área de la región interior a esa curva, que le llamo C1, y exterior a esa otra curva. Ya. Pensando en una evaluación, el enunciado es dado así. ¿Correcto? La primera curva corresponde a una circunferencia y la segunda a un caracol. Y el dibujo es el que se está planteando ahí. ¿Okay? O sea, tenemos que aprendernos a qué curva corresponde, cómo se llama cada curva y cómo es la forma. Eso es algo que se evalúa de manera indirecta, está implícito en el problema. Entonces tenemos una circunferencia, la que está en naranjo, y un caracol. Ese caracol es sin lazo. Y no pasa por el polo. ¿Ok? Como es que se está dibujando en púrpura ahí. Entonces lo que se está buscando es la región que es interior a la circunferencia y exterior al caracol. La que se está pintando en color púrpura ahí, en calipso, ¿no? Ese calipso parece que sí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área de esa región? Bueno, las simetrías de las dos curvas, ambas curvas son simétricas respecto a esta recta. Esta recta es la recta θ igual pi medio, o el eje Y, si lo prefieres. Y por lo tanto, la mitad derecha es lo mismo que la mitad izquierda. Y por lo tanto, encierran la misma porción de región y por lo tanto tienen la misma área. Entonces uno puede calcular el área de la porción que está a la izquierda. Perdón, a la derecha, en este caso. Que le llamamos de estrella. Entonces lo que hay que hacer es describir de estrella. De estrella. ¿Y cómo describimos de estrella? Eh, bueno, de estrella lo describimos de esta manera. Todos los puntos, voy a ocupar acá, estoy en esto, a ver, voy a hacer un dibujo, para que se entienda. El dibujo era este, ¿cierto? Era así, ya, este y ese. Era este y era ese. Ahí, ¿no? Voy a colocarlo con otro color. Sí. Y aquí no importa que me muere porque tiene que quedar esto bastante claro. Mira, esa porción es la que estamos calculando. El área de la región polar es esa. Correcto, la mitad que está ahí. Entonces, ¿entre qué varía de estrella? Bueno, varía entre ese punto. Aquí lo que importa es, primero, en qué varía el ángulo. El ángulo, recuerda que el ángulo lo están midiendo así. ¿Sí? El ángulo va a variar entre ese ángulo y pi medios. ¿De acuerdo? Θ varía entre pi medios y algún ángulo que tenemos que encontrar. ¿Cómo uno encuentra el ángulo? Igualando las ecuaciones. Primera observación. Igualamos las ecuaciones y para que nos dé el punto A. Seno de θ es un medio. ¿Qué ángulo entre 0 y 2pi te da por seno un medio? Bueno, pisecto y 5 pisectos. Esos dos ángulos te dan el mismo seno. Ahora, 5 pisectos es el simétrico respecto al eje Y, es el punto B. Lo cual es coherente, pues tiene que estar el otro punto, ¿ya? Entonces, no nos interesa ese ángulo, nos interesa el ángulo bisecto porque estamos trabajando en la mitad de la derecha, ¿ya? Los puntos de intersección tienen estas coordenadas polares. Si tú encuentras el ángulo, evalúas el ángulo en cualquiera de las dos ecuaciones y encuentras el radio, evaluámoslo en la ecuación de la circunferencia, el radio vale 5, 5 medios, ¿correcto? Así que esas son las coordenadas de A y de B. Nos interesa el primer cuadrante, así que vamos a trabajar con la coordenada. Muy bien, estamos en A. Aquí está. Este ángulo entonces es bisecto. Por lo tanto, se va a mover la variación del bisecto. Muy bien. ¿Entre qué se mueve el radio? Entonces el ángulo se va a mover en esta parte. Voy a pintarlo con este color. Ahí. Se va a mover entre estos rayos. Entre ese y ese. Ahí. ¿Y entre qué se mueve el radio entonces? Entonces si uno escoge acá un ángulo, consideremos un ángulo entre esa porción, por ejemplo este. Aquí tengo un ángulo que está entre bisecto y pi medio. Tome el rayo y vea la porción que queda atrapada entre las dos rectas, entre las dos curvas, que es esta, ¿no? Quiero pintar color negro.
esa porción. R, que es el radio, varía entonces entre la curva inferior, que sería acá, esta sería la bipolar, la que iba por abajo era A, la 2 más seno de teta, la púrpura, y la otra que era 5 seno de teta. Entonces el radio varía ahí, esa porción. Y al variar el ángulo, varía el segmento que queda atrapado, ¿sí? Y cuando el teta varía entre 0 y pi sexto, con ese segmento yo logro pintar toda la región. Muy bien, entonces la integral, el área de la región de estrella en la porción, esta región es de estrella, se calcula con esa integral de la diferencia de los cuadrados entre pi sexto y pi medios de la diferencia, la curva superior, cuadrado menos 2 más seno de teta al cuadrado. Es la integral. Esta es la integral de teta, ¿correcto? Que es el cálculo que aparece aquí. No, que el cálculo que está ahí. Aquí abajo. Tenemos, bueno, esta integral, aquí llegamos a la parte más importante, insisto en esta parte. Hasta aquí llegamos a lo más importante, conceptualmente. Es importante que lo tengan presente. Si llegaste hasta acá, de ahí para adelante es cálculo. O sea, hay que meter mano nomás, hay que hacer cálculo nomás. Esta integral refleja lo que nos están preguntando. Desarrollamos el cuadrado, no digo que no sea importante lo otro, hay que hacer bien el cálculo, ¿sí? Pero si tú planteas más la integral de entrada, o la integral es otra, estás calculando otra cosa, ¿ya? Entonces, hay que plantear bien la integral. Esa integral refleja lo que nos están preguntando. De ahí para adelante desarrolla los cuadrados de binomios, es toda el álgebra. Fíjate que en este caso te quedan siempre integrales que involucran seno o cuadrado de seno, el cuadrado de la integral del cuadrado, cosa que ya sabemos calcular. Entonces uno hace el cálculo y llega a la expresión que está ahí, en este caso particular. ¿Sí? Ya, y entonces el área se calculó con la fórmula que estamos indicando, es una región que está encerrada por dos curvas. Bueno, pero ese caso no es el único. Bueno, aquí tenemos el caso del coseno. Ya, déjenme si lo presento acá. Veamos este, estudiamos este. Mira, calculemos el área que está interior, dentro de 1 más coseno de teta y fuera de r coseno de teta. Insisto, y voy a ser majadero en esta parte, no nos van a decir qué tipo de curvas son, nos dicen dentro de, estoy pensando en una prueba, ¿eh? Dentro de esa curva y fuera de esta. Entonces tú tienes que recordar que esta es una circunferencia y esta es una cardioide. Entonces nosotros ya sabemos cómo son las curvas. Dibujamos la cardioide y dibujamos la circunferencia. ¿Ok? Nos están pidiendo la curva que está dentro de una y fuera de otra, o sea, la que hemos achurado ahí. Aquí se produce un fenómeno bien interesante. Nuevamente por la simetría. Quedar, porque la curva completa es esta, ¿no? O sea, la región es la que estoy achurando también acá abajo. Pero como las dos curvas son simétricas respecto al eje X, basta calcular el área de la porción que está arriba y multiplicar por 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia del problema anterior? Vamos viendo el asunto entre qué varía el ángulo y cómo varía el rayo. Mira, acá está el dibujo, y mejor que este no creo que lo pueda volver a hacer. Mira. Aquí lo que es importante es cómo varía el radio. Fíjate que cuando el ángulo se mueve entre 0 y pi medios, mira cómo varían los rayos. El rayo son esas porciones, la que está en rojo y la que está en naranjo, ¿no? Es lo que está entre medio. Hasta que llega a pi medio, podemos pintar en pi medio ahí. Ahí. Muy bien. No hay problema. Pero ¿qué pasa si el ángulo pasa de pi medio? Si el ángulo pasa de pi medio, estás en la porción que está en naranja, acá. Está también considerada en la región.
Ya, y la porción que está en naranja, cuando θ se mueve entre pi medio y el ángulo que vamos a encontrar, el rayo nos da un segmento que es solamente el que está acá, que va desde el polo hasta esa curva. La otra curva no está, ¿correcto? Lo que significa que la región la tienes que partir en dos pedazos. En un pedazo vas a calcular con diferencia de áreas y en el otro pedazo es una integral usual, lo que se está indicando aquí. El área de la región es el área de la porción izquierda. Este le voy a llamar ¿cuál era? D2. D2. Y este sería D1, ¿no? No, en realidad, este es D1 y este es D2. Vamos a tener que calcular esos que están ahí. Ahora, el área de la región D1, que es el área que está en el lado izquierdo, se calcula igual que en el ejemplo anterior, ese, ¿no? El segmento que está atrapado por la curva que está en púrpura, que es el círculo, y la curva que está en verde, que es la cardioide. Ahí está el cálculo. Diferencia de los cuadrados entre 0 y pi medios. ¿Ok? ¿Qué pasa con la otra región, la que está en naranjo? La que está en naranjo, la variación del ángulo es entre pi medio hasta dónde. ¿Qué ángulo es ese? ¿Cómo encontramos el punto de intersección? Ese punto es común, el polo es común a ambas curvas. ¿Qué coordenadas tiene? Aquí ocurre un fenómeno que, bueno, el texto ustedes también deberían poder, se explica bastante bien ahí. ¿Cómo encuentran los puntos de intersección? Generalmente uno iguala las ecuaciones. Si igualamos las ecuaciones llegamos a una inconsistencia en este caso. 1 es igual a 0. Fíjate que las dos ecuaciones son, una es 1 más coseno de θ y la otra es coseno de θ. Resulta que si las igualamos, como en el ejemplo anterior, donde la igualábamos y encontrábamos que θ era bisecto, acá las igualamos y resulta que llegamos a una inconsistencia, y por lo tanto uno pensaría que no hay intersección, porque el sistema nos da una cosa incongruente acá, pero en realidad sí la hay, como se puede apreciar si uno hace el dibujo, por eso que es muy importante hacer el dibujo. Entonces estas curvas sí se intersectan, pero los puntos no los podemos encontrar de resolver la igualdad. Es decir, en el caso polar, se ocurre el fenómeno de que hay puntos que geométricamente están en ambas curvas, pero que algebraicamente no los puedes encontrar. ¿Ok? Eso es porque las coordenadas polares no son únicas para un punto. Entonces lo que ocurre en este fenómeno, en este caso particular, de que el polo físico, el punto físico que estoy dibujando ahora, ese punto, está en una curva, en la curva que está en verde, y al mismo tiempo está en la curva que está en violeta, en púrpura, pero con distintas coordenadas. Entonces, el punto va a estar en la curva que está en púrpura, o en la circunferencia, con estas coordenadas, y va a estar en la curva que está en verde, con estas coordenadas. Por lo tanto, el punto está en la intersección. Porque unas coordenadas del punto cumplen una ecuación, y otras coordenadas del mismo punto cumplen la otra ecuación. Lo que pasa es que cuando tú igualas las ecuaciones, estás encontrando unas posibles coordenadas, unas coordenadas. Y en el caso de las coordenadas polares, hay más de una representación del punto. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle que hay que tener presente cuando uno quiere encontrar los puntos de intersección de dos curvas polares e igualar las ecuaciones. Cuando tú igualas las ecuaciones, vas a encontrar puntos de intersección, pero no todos. Eventualmente pueden haber otros puntos de intersección que no se obtienen de forma igualando, como en este caso. Bueno, entonces,
encontramos que el polo es un punto de intersección, ¿sí? Están ambas curvas, y se obtiene, por ejemplo, con estas coordenadas, 0pi. Entonces, la región de 2 estrellas, que es la que está pintada en naranjo, es el cálculo de esa integral. Vamos a calcular el área de esa región. Y el área de esa región es solamente esta integral. Esto, ¿no? Esa. Tú no estás restando con nada, no estás restando ninguna región, porque solamente es, el rayo va desde el polo a la curva. Cuando tú tienes partes de rayos que son segmentos es porque hay una diferencia de áreas, en este caso no. Entonces, en este caso, el área de la región se obtiene como una porción más otra porción. Ahí tenemos una porción más otra porción. Entonces, partimos el área en dos, la región en dos pedazos, se hacen dos cálculos con dos fórmulas distintas y se obtiene el resultado al sumar, ¿no? Aquí lo que obtenemos es al sumar. El área de D estrella, el área de D estrella, que es la suma de las áreas, es 5pi octavos. Y si ahora este número lo multiplico por 2, obtengo el área total. Aquí vamos a multiplicar por 2. Aquí está, ¿no? Lo hemos dicho que vamos a multiplicar por 2. ¿Ok? Y entonces este fenómeno también puede ocurrir en el caso polar. Y hay un tercer fenómeno, que es el que lo voy a comentar acá, lo que estaba haciendo. Por acá estoy yo aquí. Mira. Este que estaba alcanzándose. Mira el problema es directo acá. Mira, hallar el área de la región que está compartida por esas dos circunferencias. R igual a 1 es una circunferencia y R es igual a 2 seno de teta. ¿Ok? El área de esa porción, la que está pintada en color calipso, en color púrpura, morado. ¿Sí? Esa es el área común. Ambas curvas son simétricas respecto al eje X, así que el cálculo del área pasa por hallar el área de la porción que está en el lado derecho. Y esa es la que vamos a calcular, la que voy a dibujar ahí. Ahí y acá. Me quedan unos minutos. Importante que se observe la siguiente idea. Ya, tengo que calcular el área de esa porción. Esta. Y multiplicar por 2. Ahora aquí viene el detalle. Bueno, fíjate que las dos curvas se intersectan en ese punto. Encontramos las coordenadas del punto. En este caso igualamos las curvas. Voy a colocar punto de intersección. Decimos 1 es igual a R igual a 1. Formamos el sistema de ecuaciones. Y R es igual a 2 seno de teta. Entonces de acá 1 medio es igual a seno de teta. Y entonces teta es igual a pi sexto. El otro ángulo es 5 pi sexto, corresponde a la porción que está en el lado izquierdo. Pero no me interesa por la simetría, voy a trabajar con este. Así que ese ángulo es pi sexto. Ya, pero aquí se produce una diferencia respecto al problema, a un problema anterior. Voy a hacerlo un poco más grande. El dibujo más grande. Yo tengo esta parte. Voy a dejarlo pronunciado, aunque no lo es. Y esa parte. El ángulo varía entre 0. ¿Entre qué varía el ángulo? Bueno, la variación es entre 0 y pi medios, ¿de acuerdo? Pero con el pequeño detalle. Si nosotros consideramos este rayo, que justo parta por pi sexto, entonces nosotros tenemos la siguiente situación. Cuando el ángulo varía entre 0 y pi sexto, nosotros tenemos este segmento. Cuando el ángulo varía entre 0 y pi sexto, nosotros tenemos este segmento. ¿Ok? Hasta llegar a pi sexto. Y resulta que si el ángulo pasa de pi sexto hasta llegar a pi medio, nosotros tenemos
otro segmento, es decir, que limita con otra curva, con esa curva, que es la otra curva, ¿correcto? Eso significa que el cálculo del área pasa por considerar dos regiones. Esta región y la otra región. Y aquí no está restando áreas, está sumando áreas. ¿Sí? Entonces, para esta región, le podemos llamar de 1, y esta otra región que se le llama de 2. Podemos decir que en D1, con este problema, voy a colocar acá. En D1, vámonos ahí, vamos mismo color, D1, la podemos describir. Es importante acostumbrarse a describirla para saber la variación del ángulo radial y angular. El ángulo ese se mueve entre 0 y pi sexto, y el radio se mueve entre 0 y chocaste con la curva que está en, esa curva es 2 seno de teta. Es la curva que está ahí. ¿Cuál curva es esta, no? Es la que está en verde, es 2 seno de teta, la curva 2. Y la otra región, pintémosla con verde, son tipos de la forma R, teta, donde ahora el ángulo varía entre pi sextos, el primero este es pi sexto. El ángulo varía entre pi sextos y pi medios. Y fíjate cómo va el rayo, el segmento va entre 0 y la otra curva. 0 menor o igual que R menor o igual que la otra curva. Y la otra curva era 1. La otra curva es la verde, ¿no? La que está por ahí. El área de D es igual al área de D1 más el área de D2. Más área de D2. Y cada una de las áreas se calculan, simplemente, digámoslo acá, por ejemplo, el área de D1 es 1/2 la integral entre 0 y pi sexto del cuadrado del radio. Y la otra área de D2, planteemos la integral aquí, es 1/2 de entre pi sexto, este es pi sexto, no sé por qué le puse pi medio, pi sexto. Este es pi sexto, este es entre pi sexto y pi medio de 1 al cuadrado de teta. Entonces acá estamos sumando dos porciones, ¿no? Entonces este segundo fenómeno también puede ocurrir. Por lo tanto, y ahí el área está atrapada por curvas. Y no estamos restando no estamos restando áreas, estamos sumando. ¿Okay? Entonces, esto hay que tener presente también, que puede ocurrir. A diferencia del ejemplo, a diferencia de este ejemplo, el ejemplo S, por ejemplo, o de este, que está acá, de estrella, donde el área es, si efectivamente es una diferencia, esta resta porque está restando áreas. ¿Ok? Para tener presente. Bueno, este tipo de cositas, este tipo de cosas las vamos a ir practicando, y lo importante es que nos demos cuenta, dado el problema, cómo proceder, ¿ya? Y es importante, por lo tanto, que nos familiaricemos con la ecuación, la curva, cómo se llama, y cómo se dibuja, y las simetrías, etcétera, ¿no? Que fue lo que tratamos de hacer antes de comenzar con el área, dando un bosquejo de cómo es cada una, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, dejémoslo acá, hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta?